Siempre creí que ver a mi hija casarse sería como ver mi mayor sueño hacerse realidad. Pasé años imaginando su sonrisa, el brillo en sus ojos, el abrazo de gratitud por todo lo que sacrifiqué para llegar hasta aquí. Cada detalle de la fiesta fue planeado como si estuviera entregándole mi propio corazón. Pero cuando mi hija finalmente se casó, me bloqueó en la puerta del salón, como si yo fuera una extraña indeseada. Y si crees que esta historia termina aquí, estás muy equivocado. Porque lo que pasó después, nadie podría haberlo imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro inesperado. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y suscríbete para escuchar más historias reales y emocionantes como esta. Mi nombre es Lucía Fernández, tengo 70 años, y durante más de 4 décadas fui costurera, madre y el pilar de un hogar construido con esfuerzo y amor. Todo lo que más quería era ver a mi hija, Valeria, tener el día perfecto que yo nunca tuve. Pero aquel día, entendí que amar demasiado también puede herir. Siempre soñé con ver a mi hija caminar hacia el altar. No era solo un deseo, era una promesa que me hice a mí misma desde que Valeria era apenas una niña de trenzas y mejillas rosadas. Me imaginaba el salón vestido de flores blancas, el brillo de las lámparas de cristal cayendo como lluvia dorada sobre las mesas, el murmullo emocionado de los invitados esperando verla entrar. Trabajé tantos años para eso, años en los que cosí vestidos para otras novias mientras pensaba en el suyo, en el día en que yo podría decir, lo logré, hija, te di la boda que mereces. Cuando conocí el salón de fiestas por primera vez, supe que ahí se haría su boda. Tenía un piso de mármol que reflejaba las luces como espejos líquidos, cortinas de terciopelo que parecían abrazar el espacio, y un aroma leve a flores frescas que me hizo cerrar los ojos. Toqué con los dedos las columnas de piedra, imaginando cómo las decoraría con orquídeas blancas. Todo estaba pensado para que ese día fuera perfecto, casi celestial. Recuerdo que al ver ese lugar, mi corazón latió tan rápido que casi me dolió. No podía evitar pensar en lo mucho que me había costado llegar hasta ahí. Cada peso ahorrado, cada vestido bordado en la madrugada mientras mis manos se entumían de tanto hilo y aguja, todo tenía un propósito, ver a Valeria feliz. Para mí, no había regalo más grande que ese. Valeria siempre fue mi orgullo. Era mi razón de levantarme cada día, de soportar dolores, cansancio, soledad. Cada vez que la veía reír, me sentía completa, como si todo en el mundo tuviera sentido. Por eso quería que su boda fuera una fiesta inolvidable, llena de lujo, de detalles cuidados, como una película que se queda grabada para siempre en el corazón. Con los años, mi plan se volvió casi una obsesión. Empecé a guardar fotos de vestidos, ideas de decoraciones, menús de banquetes con platillos sofisticados. Soñaba con contratar una orquesta que tocara canciones clásicas, esas que parecen abrazar el alma. Incluso guardé una caja con adornos y telas especiales que algún día usaría para su boda. Pero algo empezó a cambiar sin que yo lo notara. Valeria se volvió más distante, como si hubiera una barrera invisible entre nosotras. Sus llamadas eran cada vez más rápidas, llenas de silencios incómodos. «Mamá, no te preocupes, yo veo eso con Teresa», me dijo un día. Teresa, la madre de su novio. Una mujer de sonrisa amable, pero con una forma de mirarme que siempre me incomodó. No supe qué contestar. Sentí como si alguien me estuviera quitando el lugar que tanto me había costado construir. Todo lo que estaba planeado, desde el banquete gourmet hasta los arreglos florales importados, llevaba mi nombre. ¿Cómo podía sentirme ahora una invitada más? Esa idea empezó a dolerme, pero no quise creerla del todo. Una tarde, mientras ajustaba el velo de una clienta en el taller, me descubrí pensando en Valeria con un nudo en la garganta. ¿Cuándo fue la última vez que me dijo gracias? ¿Cuándo fue la última vez que me abrazó sin prisa? No supe responderme. Me quedé en silencio, con la aguja en el aire, sintiendo que algo en mí se estaba rompiendo. La ilusión que había alimentado durante años seguía viva, pero ya no se sentía igual. Era como un jardín al que alguien le arranca las flores sin previo aviso. Trataba de convencerme de que todo era idea mía, que mi hija seguía siendo la misma niña agradecida, la misma que me decía «mamá, eres la mejor del mundo». Pero en el fondo, algo me decía que no. Aquella noche, mientras revisaba las facturas del banquete y las flores, sentí un vacío extraño. No aparecía mi nombre en las listas de agradecimientos, ni en los planes de fotos familiares.
Me dolió más de lo que quería admitir. Me quedé frente a la mesa, con las manos temblando, preguntándome en silencio si me estaban dejando fuera de mi propio sueño. Cerré los ojos, respiré hondo y traté de no llorar. Había tanto amor acumulado en ese sueño que me parecía imposible que se derrumbara. Pero algo me decía que estaba a punto de descubrir una verdad que me cambiaría para siempre. Un mes antes de la boda, Valeria me llamó con una voz seca, como si la ternura se hubiera evaporado entre nosotras. «Mamá, no compres un vestido muy elegante, algo sencillo está bien», me dijo sin rodeos. Me quedé en silencio, con el teléfono en la mano, mirando el vestido color champán que había apartado semanas antes, con bordados de pedrería que brillaban como si cada puntada llevara un poco de mi amor. Ese vestido no era solo ropa, era un símbolo de todo lo que había soñado para ese día. Sentí que una mano invisible me apretaba el pecho. Me vi frente al espejo del taller, con los hilos colgando del cuello y las manos ásperas por el trabajo, preguntándome por qué mi propia hija no quería que me viera bien. Tal vez pensaba que no encajaba en su mundo de lujo y perfección. Ese pensamiento me dolió como si fuera una confesión brutal. No quería creer que el amor de una madre pudiera ser visto como una sombra que opaca. Días después, en una reunión para ajustar los últimos detalles, Teresa apareció con su sonrisa de porcelana y esa forma tan calculada de hablar. «Lucía, no te preocupes por el cóctel de bienvenida, nosotros lo mejoramos. Hay que darle un toque más exclusivo, ya sabes, cosas que quizá tú no entiendas», dijo mientras se servía una copa de vino caro. Sentí que las palabras me rasguñaban por dentro, como si fueran alfileres. No respondí. Me quedé sentada, apretando el borde de mi falda con las manos, mordiéndome los labios para no dejar salir las lágrimas. Ese «cosas que quizá tú no entiendas» se me quedó atorado en el alma. Porque sí, tal vez no sabía de sus modales de gente rica, pero todo lo que había en esa boda llevaba la marca de mi sacrificio. Al llegar a casa, me senté en la mesa con los contratos y las facturas. Cada papel tenía mi nombre, mi firma. Cada flor, cada copa de cristal fino, cada plato del banquete, había sido elegido con mi corazón. ¿Por qué entonces me trataban como una invitada incómoda? Cerré los ojos y sentí el peso de todos esos años de trabajo sobre mis hombros. Un día, Valeria me llamó por la tarde. Su tono era tan cortante que me hizo sentir un frío en el estómago. «Mamá, prefiero que no invites a tus amigas del barrio. No quiero que el ambiente de la boda se vea fuera de lugar». Tardé en reaccionar. ¿Fuera de lugar? Ellas eran mujeres que me habían acompañado en los días más duros, mujeres que me ayudaron a criarla cuando no tenía nada. Me quedé muda, con la garganta cerrada. No quise discutir, pero algo dentro de mí gritaba. Esa no era la Valeria que yo conocía. Esa no era mi niña. Era como si la boda se hubiera convertido en un espectáculo donde yo, la que lo había hecho posible, no tenía cabida. Esa noche apenas pude dormir. Me desperté varias veces con la sensación de estar en una casa ajena. Caminé por el taller, acaricié las telas que tenía en los estantes, respiré el olor de los hilos y del jabón con el que lavaba mis manos al terminar de coser. Me sentía invisible, como si de pronto mi vida entera no tuviera valor. No entendía en qué momento todo se había torcido. Tal vez no fui suficiente, pensé. Tal vez le di tanto a mi hija que ella creyó que el amor de una madre es algo que se da por hecho, algo que siempre estará ahí, sin importar cuántas veces lo pisoteen. Esa idea me destrozó. Al amanecer, me miré en el espejo del baño. Mis ojos estaban hinchados, pero había algo más que lágrimas ahí. Había una rabia silenciosa, un orgullo herido que no iba a dejarme seguir siendo ignorada. No sabía qué haría, pero algo en mí empezaba a cambiar. El ruido del teléfono me sacó de mis pensamientos. Era otra llamada de Valeria para ajustar detalles de la boda, pero mi corazón ya no escuchaba igual. Por primera vez, sentí que debía empezar a poner límites, aunque eso me rompiera en 1000 pedazos. Una mañana llegó a mi buzón un sobre grueso, con bordes dorados y letras brillantes. Pensé que sería algo especial, un gesto de mi hija para agradecer todo lo que había hecho por ella. Abrí el sobre con una sonrisa ingenua, pero mi corazón se detuvo al leerlo. Lucía Fernández. Ni un mamá, ni una palabra de cariño. Solo mi nombre, frío, impersonal, como si fuera una invitada cualquiera. Me quedé con el papel entre los dedos, sintiendo que me quemaba, como si de pronto me hubiera vuelto invisible para mi propia hija.
Decidí llamarla para aclarar lo que estaba pasando. Valeria, ¿esto es una broma?, pregunté con la voz temblorosa. Hubo un silencio largo antes de que respondiera. Mamá, entiende, esta boda no se trata de ti, se trata de mí y de mi imagen. No necesito que robes protagonismo. Robar protagonismo. Aquellas palabras me hicieron un nudo en la garganta. ¿Desde cuándo mi presencia se volvió un estorbo en la vida de mi hija? El día que fuimos a ver el hotel, yo me sentía orgullosa. Era un lugar de ensueño, un hotel de 5 estrellas con un lobby inmenso, adornado con mármol blanco que reflejaba la luz de los enormes candelabros de cristal. Yo había elegido ese lugar pensando en ella, en su felicidad, imaginando cada rincón lleno de risas, música y amor. Y ahora, saber que apenas tendría un lugar en esa fiesta, me partía en dos. Empecé a notar otros detalles, pequeños, pero hirientes. Teresa, la madre del novio, hablaba de la boda como si fuera exclusivamente suya. Cambiaba cosas sin consultarme, ignorando mis opiniones. Incluso supe que había movido mis asientos en el banquete. Me habían relegado a una mesa lejana, casi en una esquina, mientras su familia ocuparía la mesa principal. Era como si quisieran arrinconarme, borrar mi lugar en la historia de mi hija. Esa noche me quedé sola en mi cocina, con la invitación sobre la mesa. Las lágrimas caían sin darme cuenta, mojando el papel. Recordé los años en que no teníamos nada, en que hacía milagros para que Valeria tuviera comida, ropa, un techo. Y ahora me trataban como si fuera una extraña. Me preparé un café y lo bebí despacio, tratando de que el calor me devolviera algo de paz. Pero lo único que sentía era una punzada constante en el corazón. ¿En qué momento me convertí en una invitada más?, me pregunté, con un dolor que no sabía cómo explicar. Durante días intenté no pensar en eso. Me refugié en el taller, arreglando vestidos para clientas, fingiendo una sonrisa mientras por dentro me desgarraba. Cada puntada que daba en tela ajena me recordaba que yo había cosido sueños enteros para Valeria, pero que ella había decidido arrancarme de los suyos. Hubo una tarde en que me quedé observando el vestido que usaría para la boda. Era hermoso, lleno de detalles que yo misma había elegido, con encajes delicados y bordados brillantes. Pero en ese momento ya no me hacía ilusión. Lo miraba como se mira algo roto, algo que ya no pertenece al corazón. Pensé en romperlo, en no ir a la boda. Pero algo en mí se negó. No voy a desaparecer. No voy a dejar que me hagan sentir menos, me dije con rabia silenciosa. Había una parte de mí que aún creía que todo esto podía cambiar, que Valeria recapacitaría, que volvería a verme como su madre, como la mujer que la amaba por encima de todo. Sin embargo, cada día que pasaba, esa esperanza se hacía más pequeña. Valeria seguía distante, como si estuviera más preocupada por las fotos perfectas que por lo que realmente importaba. Y en mi interior, algo me decía que el verdadero dolor todavía no había llegado. Esa semana, decidí poner en orden todas las facturas de la boda. Me senté en mi mesa, rodeada de papeles, contratos y recibos. Cada documento llevaba mi firma, mi nombre completo, Lucía Fernández. Yo había pagado el catering gourmet, la decoración con orquídeas importadas, el vino espumoso más fino, la orquesta con músicos de smoking, todo. Cada detalle de esa boda era mío, tejido con años de trabajo, con noches enteras de desvelo y manos cansadas. Pero ahí estaba yo, tratada como si fuera una simple espectadora. Abrí una carpeta llena de comprobantes y sentí un orgullo extraño, mezclado con tristeza. Todo lo que veía eran pruebas de mi amor, de mi esfuerzo, de que no había nada que no hiciera por Valeria. Pero también era la evidencia de que me estaban haciendo a un lado, de que poco importaba si yo había construido ese día con mi vida entera. Esa tarde me miré en el espejo largo del pasillo. Vi a una mujer de 70 años con la espalda un poco encorvada, con arrugas que cuentan historias, pero con una mirada que todavía tiene fuego. ¿En qué momento dejaste que te trataran como una extraña en tu propia fiesta?, me pregunté en voz baja. Me dolió escuchar mi propia pregunta, porque la respuesta era clara: había dejado que mi amor me volviera invisible. Recordé los días en que Valeria era pequeña y me abrazaba fuerte, diciendo que yo era su heroína. ¿Cuándo se había roto eso? No supe responder. Solo vi en mis ojos el reflejo de una madre que había dado todo, incluso lo que no tenía, sin esperar nada a cambio, salvo amor. Guardé todos los papeles en una caja y me senté en el sillón, exhausta. La casa estaba en silencio.
Un silencio pesado que me hacía sentir más sola que nunca. Afuera el sol caía, y los rayos se colaban por las cortinas, iluminando la foto de Valeria de niña en la pared. Me levanté y la toqué con los dedos. ¿Dónde estás, hija? ¿Dónde quedó la niña que corría hacia mí para contarme sus secretos? De pronto sentí algo nuevo, algo que hacía años no sentía, una especie de fuerza que venía desde el fondo de mi pecho. Era como si la Lucía que siempre luchó por su vida estuviera despertando otra vez. No voy a dejar que me borren, susurré. Y esas palabras me llenaron de una energía distinta, como si estuviera empezando a recordarme quién era. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en Teresa, en su mirada altiva, en cómo hablaba de la boda como si todo le perteneciera. Y pensé en Valeria, en cómo me veía ahora, como si fuera una pieza incómoda en su vida perfecta. No sabía cómo, pero entendí que algo iba a cambiar. Yo iba a cambiar. En la madrugada me levanté, fui al taller y encendí la luz. El aroma de las telas me tranquilizó. Me puse a coser, no un vestido, sino una fuerza interna. Cada puntada era una promesa. Lucía, no vas a dejar que te humillen. No otra vez. Y en ese momento supe que algo grande estaba por venir. La idea de que me estaban borrando de mi propio sueño se volvió insoportable, pero también me dio un motivo para despertar. Esa noche me hice una promesa. Si alguien tenía que recordarles quién era la verdadera dueña de esa boda, sería yo. Al amanecer, cuando el sol entró por la ventana del taller, respiré hondo y sentí que algo en mí había cambiado. Tal vez todavía era invisible para ellos, pero para mí misma, por primera vez en mucho tiempo, estaba volviendo a ser alguien fuerte. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que te hicieron a un lado en un momento que tú misma construiste con amor? ¿Te quedaste callada o encontraste el valor para recordarle a todos quién eres de verdad? El día de la boda amaneció con un cielo despejado, como si todo estuviera listo para un momento perfecto. Me levanté temprano, con el corazón latiendo rápido, tratando de ignorar ese nudo en el pecho que llevaba semanas creciendo. Me puse el vestido de pedrería que había elegido con tanto cuidado. Era elegante, con tonos champán que brillaban bajo la luz. Al mirarme en el espejo, pensé lo mucho que había esperado este día, aunque algo dentro de mí susurraba que no todo sería como lo soñé. Tomé un taxi y en el camino no podía dejar de pensar en la niña que crié sola, en cómo le enseñé a caminar, a leer, a creer en sí misma. Me dolía imaginar que ahora me veía como un estorbo en el día más importante de su vida. Cuando el taxi se detuvo frente al Hotel 5 Estrellas, sentí un escalofrío. Era imponente, con un lobby de mármol blanco, lámparas de cristal y alfombras tan gruesas que parecían tragarse el ruido de los pasos. Al entrar, un guardia de traje negro me sonrió con cortesía y revisó la lista en una tablet. Lo siento, señora, su nombre no está en la lista principal. Tiene acceso restringido. Me quedé paralizada. ¿Perdón? Debe ser un error, respondí con una sonrisa nerviosa. Él negó con la cabeza y apuntó al teléfono, ofreciéndome llamar para confirmar. Saqué mi celular con las manos temblorosas y marqué el número de Valeria. Me contestó con un tono que me dolió más que cualquier golpe. Mamá, este es mi día y no quiero que lo arruines. Tu acceso está bloqueado, me gritó, sin darme siquiera un segundo para entender. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Me quedé frente a las puertas del salón, con el vestido que yo misma había pagado, las uñas clavándose en la palma de mis manos. El guardia me miraba con incomodidad, como si temiera que yo hiciera un escándalo. Pero no lo hice. En vez de llorar o gritar, sonreí. Era una sonrisa amarga, casi irónica, porque Valeria no sabía que esa fiesta no era solo suya. Respiré hondo, intentando no derrumbarme ahí mismo. El olor a flores frescas salía del salón, mezclado con la música suave de la orquesta afinando los instrumentos. Todo eso, todo, estaba en mi nombre. Y, sin embargo, estaba ahí afuera, como una intrusa. Me alejé unos pasos, buscando un rincón donde pudiera pensar. Sentía los latidos de mi corazón en los oídos, como tambores. Quise marcar de nuevo a Valeria, pero mi orgullo me detuvo. No iba a rogarle a nadie por algo que yo misma había construido. Me quedé un momento mirando las ventanas del hotel, recordando las noches en las que soñé con este día. Cada lujo que había elegido no era para presumir, era para darle lo mejor. ¿Y esto era lo que recibía a cambio? La rabia y el dolor se mezclaban dentro de mí, como una tormenta.
Podía escuchar las risas de los invitados entrando, las copas de vino chocando, el murmullo del salón. Y yo, afuera, esperando, como si no fuera nadie. Tomé mi celular de nuevo, pero no para llamar a Valeria. Hice otra cosa. Sabía que tenía en mis manos algo más fuerte que un boleto de entrada. Sabía que podía detener todo aquello en un segundo. Y ese pensamiento me hizo recuperar la calma, como si por fin recordara quién era. Respiré profundamente, y una idea empezó a tomar forma. Tal vez ese día no iba a ser como yo lo había soñado. Tal vez, después de todo, sería el día en que Valeria aprendería quién era su madre. Me alejé de la entrada del hotel con pasos lentos, sintiendo como la indignación crecía dentro de mí, como una marea que ya no podía detener. Me apoyé en una columna del lobby, tratando de recuperar el aliento. Las luces cálidas del lugar iluminaban los rostros de los invitados que llegaban con sonrisas, ignorando por completo la batalla emocional que yo estaba librando. Mi vestido brillaba con los reflejos de los candelabros de cristal, pero dentro de mí todo se sentía oscuro y frío. Saqué mi teléfono del bolso con las manos firmes. Ya no temblaban como hace unos minutos. Busqué en la lista de contactos el número de la coordinadora del evento, la misma mujer con la que había discutido cada detalle, el menú del banquete gourmet, el orden de la música, la disposición de las flores importadas. Todo eso estaba bajo mi nombre. Cuando escuché su voz al contestar, hablé con una serenidad que hasta a mí me sorprendió. Buenas tardes. Habla Lucía Fernández. Todos los contratos están a mi nombre. Necesito que detenga el evento ahora mismo. Sí, ¿cómo lo escuchó? Quiero que apaguen las luces, que la orquesta deje de tocar y que el servicio se detenga inmediatamente. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, como si no entendiera lo que estaba pidiendo. Señora, ¿está segura de? Estoy más que segura, la interrumpí. Colgué antes de escuchar su respuesta y respiré hondo. Mi corazón latía fuerte, pero sentía una calma distinta, como si por fin estuviera recuperando algo que me habían arrebatado. Caminé hacia una esquina desde donde podía ver la puerta del salón, y esperé. En menos de 5 minutos, el murmullo alegre de los invitados se convirtió en un silencio inquieto. Las luces de araña parpadearon una última vez antes de apagarse, y el sonido de la orquesta se detuvo como un suspiro roto. Algunos invitados salieron del salón, confundidos, preguntando qué estaba pasando. Yo los miraba pasar, sin decir una sola palabra. El ambiente, que antes estaba lleno de risas, ahora era un campo de desconcierto. Me mantuve erguida, sintiendo el peso de mis años, pero también la fuerza de toda una vida de lucha. Entonces, la vi. Valeria apareció corriendo desde el interior del salón, con el vestido blanco arrastrando el piso y la mirada llena de ira. «¿Qué estás haciendo?», gritó, como si no entendiera nada. Me quedé quieta, con una sonrisa serena, observando cómo se acercaba. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí inferior ni pequeña. «¿Qué estoy haciendo?», repetí con voz tranquila. «Simplemente recordándote que todo lo que ves aquí, cada luz, cada flor, cada plato de ese banquete, está en mi nombre. Tú me bloqueaste la entrada, hija, pero yo puedo detenerlo todo». Mis palabras hicieron eco entre las miradas atónitas de los invitados. Vi el gesto de Teresa detrás de ella, con los labios apretados y las manos cruzadas. Sus ojos me miraban como si no pudiera creer lo que estaba presenciando. Por un segundo, casi me pareció escuchar en su silencio un reconocimiento de mi fuerza, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Valeria me miraba con una mezcla de rabia y miedo. Era la primera vez que veía en su rostro la conciencia de que había ido demasiado lejos. Yo, en cambio, sentía algo parecido a una paz fría, como si una parte de mi corazón finalmente hubiera despertado. En ese momento, supe que no había vuelta atrás. Ese día ya no sería la boda que soñé, pero tampoco sería el día en que me borraran. Sería el día en que mi hija conocería la verdadera fuerza de su madre. Valeria se detuvo frente a mí, y por un instante sentí que el tiempo se detenía. Su vestido blanco, bordado con delicadas perlas, se agitaba como una nube inquieta cada vez que ella respiraba con enojo. Podía escuchar el sonido de su falda rozando el piso de mármol pulido, un sonido que, en cualquier otro momento, me habría parecido dulce. Pero ahora era casi hiriente, un recordatorio del abismo que se había abierto entre nosotras. Sus ojos,
Esos que alguna vez me miraron con la ternura de una niña que corría hacia mí cuando tenía miedo, estaban llenos de desconcierto y rabia. «Mamá, no puedes hacer esto, es mi boda», dijo, con un tono que no era una súplica, sino una orden. La miré sin pestañear, con los brazos cruzados sobre mi pecho, sintiendo una calma que no sabía de dónde me venía. Por dentro, mi corazón golpeaba como un tambor, pero no era miedo, era dignidad. Dignidad de una madre que había callado demasiado, que había cedido su espacio una y otra vez por amor, pero que ahora no iba a dejar que nadie la invisibilizara. Vi su respiración agitada, como apretaba el ramo de flores que llevaba en la mano, y entendí que estaba a punto de romper el silencio que tanto tiempo había guardado. «¿Mi boda?», repetí despacio, como probando el sabor amargo de esas palabras. Sentí una chispa de fuego en el pecho. Todo esto lo hice yo. Cada flor, cada plato de ese banquete, cada nota de la música que va a sonar, salió de mis manos, de mis años de trabajo, de las noches en que cosía mientras tú dormías. No soy una invitada, Valeria. Soy la razón por la que este lugar brilla hoy. Mi voz resonó en el lobby como si fueran piedras lanzadas al agua, haciendo eco entre las columnas de mármol y el murmullo incómodo de los pocos invitados que nos miraban sin saber qué hacer. Entonces apareció Teresa, con su traje de seda color marfil y su peinado tan impecable que parecía tallado en piedra. Caminó hacia nosotras con un paso seguro, aunque en sus ojos vi una mezcla de nerviosismo y soberbia. Su voz sonó suave, pero cargada de veneno. «Lucía, no es el momento para este espectáculo. No te pongas en ridículo frente a todos». Giré hacia ella lentamente, con una calma helada. La miré de arriba abajo, dejando que sintiera el peso de mi mirada, y respondí: «El único ridículo aquí es olvidar quién hizo posible todo esto. No me hable como si yo no existiera, porque todo lo que ves es mío, Teresa. Mío». Valeria abrió la boca, tal vez para defenderla, pero no encontró palabras. Por primera vez en mucho tiempo, vi a mi hija insegura, frágil, como una niña que ha perdido el rumbo y no sabe a quién acudir. Hubo un silencio tan pesado que me pareció escuchar el crujido del aire acondicionado sobre nuestras cabezas. Mis manos temblaban, pero no las bajé. No iba a ceder. No más. Me acerqué un paso, y mi tacón hizo un eco seco sobre el mármol, tan fuerte que me dio fuerza. La miré fijo, directo a los ojos. «Hija, me bloqueaste la entrada a un lugar que construí para ti con mis propios sueños. ¿Sabes lo que eso significa para una madre? No tienes idea del dolor que se siente cuando el amor se vuelve invisible, cuando la persona que más amas te empuja hacia un rincón como si estorbaras. Pero hoy me vas a mirar como lo que soy, la mujer que te enseñó a caminar con la frente en alto». Sus ojos se abrieron más, como si cada palabra mía le cayera encima con todo el peso de una verdad que no podía esquivar. Vi cómo sus dedos aflojaban el ramo, y una flor blanca cayó al piso, quedando ahí, a medio camino entre nosotras, como una ofrenda rota. Valeria dio un paso atrás, apenas un movimiento, pero fue suficiente para saber que mis palabras la habían tocado. No hubo gritos, ni reproches. Solo un silencio incómodo que parecía ocupar todo el espacio. Teresa, a su lado, me miraba con los labios apretados, como si quisiera intervenir pero no se atreviera. Su altivez había desaparecido por un instante, reemplazada por una incomodidad evidente. Las luces del lobby brillaban sobre nuestras cabezas, y por un momento sentí que todo el lujo del hotel, las columnas majestuosas, los candelabros resplandecientes, las copas de cristal preparadas para el brindis, eran testigos mudos de mi dolor y de mi fuerza. Era como si cada detalle de ese lugar me recordara que no estaba ahí por casualidad. Ese día no me iban a arrinconar. Apreté el bolso que llevaba en la mano, como si en él estuviera guardada mi dignidad. Una parte de mí quería que Valeria reaccionara, que corriera a abrazarme, que me dijera que todo esto era un malentendido y que me amaba por encima de cualquier lujo. Pero no lo hizo. Se quedó quieta, como una estatua, con lágrimas contenidas en los ojos, sin saber qué decir. Tal vez fue en ese instante cuando entendí algo importante. Esta no era solo su boda. Era el momento en que nuestra relación se estaba poniendo a prueba como nunca antes. O saldríamos más fuertes de aquí, o algo se rompería para siempre. Y yo ya no estaba dispuesta a seguir perdiéndome en el intento de complacerla. Respiré hondo y me mantuve firme. Había decidido no mover un dedo, no dar un paso atrás, hasta que me reconocieran. Hasta que entendieran que una madre no se borra tan fácilmente. Esa convicción me llenó de una calma extraña,
de una seguridad que no sentía desde hacía años, aunque mi voz temblara por dentro. «¿Qué vas a hacer ahora, hija?», pregunté finalmente, mirándola directo a los ojos. No era una amenaza. Era una pregunta que llevaba en sí todo el peso del amor y la herida. Una pregunta que exigía una respuesta honesta. Sabía, en lo más profundo, que ese momento marcaría el inicio de algo que ninguna de nosotras olvidaría jamás. Valeria se quedó mirándome, como si no reconociera a la mujer que tenía frente a ella. Sus labios entreabiertos parecían buscar palabras que no encontraba, y sus manos temblaban mientras apretaban el ramo de flores hasta que algunos pétalos comenzaron a desprenderse. Sus ojos, que hacía unos minutos estaban endurecidos por el orgullo, comenzaron a llenarse de lágrimas, como un dique a punto de romperse. Vi cómo su altivez, esa que había heredado de influencias ajenas, se desmoronaba poco a poco, cayendo como una muralla agrietada que ya no podía sostenerse. Dio un paso hacia mí, todavía vestida de blanco, y me pareció que ese vestido pesaba tanto como el orgullo que ahora se deshacía frente a mis ojos. «Mamá, lo siento», murmuró, apenas un suspiro entrecortado. Pero no era suficiente. Ese «lo siento» quedó flotando en el aire como una hoja caída, incapaz de cubrir la herida que había abierto en mí. Entonces, como si de pronto se diera cuenta de todo el daño que había causado, Valeria se arrodilló frente a mí, en medio del piso de mármol pulido que reflejaba la luz tenue de los candelabros apagados. Fue una imagen tan poderosa que sentí el impulso inmediato de tomarla en mis brazos, de perdonarla sin condiciones. Pero algo en mí, algo que había estado callado durante años, se mantuvo erguido. Las lágrimas corrían por su rostro, manchando el maquillaje perfecto que tanto había cuidado. «Perdóname, mamá, fue un error. Por favor, no hagas esto. No arruines mi boda», suplicó, con una voz temblorosa que rompía cualquier silencio. Cada palabra era una daga suave, perforándome, pero también recordándome que el amor ciego no siempre es el camino. Miré a mi alrededor. Los invitados observaban desde lejos, algunos con los labios entreabiertos, otros fingiendo mirar hacia otro lado para no involucrarse en una escena tan íntima. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Teresa, con su traje de seda y su postura rígida, se mantenía en silencio, pero en su rostro había algo nuevo. Incredulidad, sí, pero también una especie de respeto incómodo. No dijo nada, como si hubiera entendido que este no era su momento, que lo que estaba ocurriendo entre mi hija y yo era una batalla de amor y dignidad que nadie más podía resolver. Respiré hondo, dejando que el aire me llenara los pulmones antes de bajar la mirada hacia mi hija, que estaba de rodillas frente a mí. Era un gesto que jamás había imaginado ver. ¿Era este el momento de perdonarla? ¿O debía dejar que sintiera el peso completo de cada palabra cruel, de cada desprecio disfrazado de indiferencia? Sentí que una parte de mí quería extenderle la mano, pero otra, más firme y herida, me decía que debía esperar, que debía enseñarle que no todo en la vida se soluciona con lágrimas. «Valeria», dije despacio, tan despacio que el sonido de mi voz pareció llenar todo el espacio vacío entre nosotras. Había en mis palabras una mezcla de cansancio y fuerza que incluso me sorprendió. «Lo que hiciste hoy, no lo voy a olvidar nunca. No es solo una boda, hija, es el símbolo de todo lo que te he dado, de todo lo que he sacrificado por ti. Y me dejaste afuera, como si no fuera nada». Mi voz no tembló, aunque mis manos sí lo hicieron. Sus sollozos resonaron como una confesión muda. Ella levantó la cara hacia mí, y las lágrimas caían brillando como cristales rotos sobre su vestido blanco. «Mamá, no quería hacerte daño. Pensé que te pondrías nerviosa, pero su voz se quebró, y no terminó la frase. Negué con la cabeza, con una tristeza que me quemaba los ojos. «No, Valeria. Lo hiciste porque creíste que el lujo y las apariencias importaban más que yo. Y te equivocas. Yo valgo más que todo eso. Yo soy la raíz de todo lo que ves aquí». Hubo un silencio que lo cubrió todo. Podía escuchar mi propia respiración y la de ella, entrecortada, desesperada. Una parte de mí, la madre que siempre estuvo dispuesta a consolarla, gritaba por abrazarla. Pero había otra voz en mi interior, más firme, que me decía: «No la levantes todavía. Déjala sentir lo que significa perderte, aunque sea por un segundo». Di un paso atrás, creando un espacio entre nosotras, no para alejarme de ella, sino para que entendiera el valor de acercarse de verdad. «Si hoy aprendes algo de mí, hija, que sea esto: una madre nunca es una invitada.
Si me humillas, me retiro, pero contigo se irán mis sacrificios también. Y al pronunciarlo, sentí que algo en mí se reforzaba, como si mi dignidad, que había estado dormida por tanto tiempo, volviera a levantarse, erguida y poderosa. Valeria se cubrió el rostro con las manos, y su llanto llenó el lobby con un eco que parecía venir de su infancia, de ese lugar vulnerable al que siempre había tenido acceso pero que ahora estaba cubierto por capas de orgullo. No hubo más gritos, solo el sonido de sus sollozos, mezclados con el silencio pesado de los invitados que no sabían qué hacer ni qué decir. Miré a Teresa y, por primera vez, no vi superioridad en su rostro. Vi una mujer que entendía que me había subestimado, que se había equivocado al pensar que mi silencio era debilidad. Bajó la mirada, como aceptando que, al final, no había forma de borrar la verdad que yo representaba. Me quedé allí, de pie, con los pies firmes sobre el mármol, sintiendo que el poder de la situación estaba en mis manos. Podía detener la boda con una sola palabra o dejarla continuar, pero no sin antes dejar claro algo, que yo nunca volvería a ser tratada como una sombra. El dolor era enorme, una mezcla de heridas viejas y nuevas, pero también lo era la fuerza que sentía recorriendo cada rincón de mi cuerpo. Sabía que, pasara lo que pasara, ese momento se quedaría grabado en la memoria de Valeria como la lección más grande de su vida. ¿Y tú? ¿Serías capaz de perdonar a alguien que te humilló cuando más esperabas respeto y amor? ¿O dejarías que su ausencia de gratitud lo enseñara todo en tu silencio? Valeria seguía de rodillas frente a mí, pero ahora su llanto era un murmullo débil, como si hasta las lágrimas se hubieran cansado de salir. La miré en silencio, con el corazón dividido entre la ternura y el dolor. No sabía si abrazarla o darle la espalda. Sin embargo, cuando vi a los invitados asomarse con rostros confundidos, entendí que no podía quedarme ahí parada, esperando a que la vida se decidiera por mí. Tomé aire y me levanté lentamente, sintiendo que cada paso me hacía más fuerte. «Enciendan las luces», dije con voz firme a uno de los organizadores, que me miraba con una mezcla de miedo y respeto. En un instante, los candelabros de cristal volvieron a iluminar el salón, reflejando su brillo sobre el piso de mármol. Todos los invitados, que hasta hace unos minutos reían con copas de vino espumoso, ahora nos miraban en silencio, sin entender del todo lo que pasaba. Valeria me vio ponerse de pie y trató de secarse las lágrimas. No quise mirarla con reproche, pero tampoco con lástima. Me giré hacia la gente, respiré hondo y sentí un temblor en las manos, aunque mi voz salió clara. Sé que no esperaban que hablara hoy. Pero hay algo que debe quedar claro: una madre no es una invitada más. Esta boda, con sus flores, su música y sus copas de cristal, no existiría sin mis años de trabajo, sin mis noches de desvelo. Yo lo construí para mi hija, para verla feliz, no para que me dejara fuera como una desconocida. Hubo un murmullo suave entre los invitados. Algunos bajaron la mirada, incómodos. Teresa, desde una mesa cercana, me observaba con los labios apretados. Me importaba poco. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, mi voz era escuchada. Valeria intentó acercarse a mí para detenerme, pero levanté la mano suavemente, pidiéndole que esperara. «No estoy aquí para avergonzarte, hija. Estoy aquí para recordarte que nada de este lujo tiene valor si olvidas quién te ayudó a llegar hasta aquí. El amor de una madre no se mide en decoración ni en banquetes, se mide en sacrificios que no se ven, en las lágrimas que nadie cuenta». Un silencio profundo llenó el lugar. Incluso la orquesta, que ya había retomado sus instrumentos, se detuvo para escuchar. Yo miré a cada uno de los presentes y sentí algo extraño. No era vergüenza, era una fuerza que me mantenía erguida, casi como si mi voz no hablara solo por mí, sino por todas las madres que alguna vez fueron tratadas como invisibles. Valeria bajó la cabeza, y su llanto volvió, silencioso. No la toqué. No era el momento de abrazos. Era el momento de que entendiera que no todo en la vida se compra ni se organiza como un evento perfecto. Poco a poco, las conversaciones entre los invitados se reanudaron, pero ahora con miradas distintas. Algunos se acercaron a darme la mano, otros simplemente asintieron con respeto. Por dentro, sentí un peso menos sobre mi pecho. No porque todo estuviera resuelto, sino porque finalmente había dicho lo que mi corazón llevaba gritando en silencio. Vi a Teresa dar un paso hacia Valeria y susurrarle algo al oído. No supe qué dijo, pero mi hija levantó los ojos hacia mí con una mezcla de vergüenza y gratitud. En ese momento, sentí que la herida empezaba, poco a poco, a cicatrizar.
Me mantuve firme en el centro del salón, sintiendo el calor de las luces y el peso de todas las miradas. Era una mezcla de dolor y dignidad, como si mi voz hubiera marcado un antes y un después. Después de mi discurso, el ambiente del salón cambió por completo, como si alguien hubiera detenido el tiempo con un solo chasquido. Las conversaciones se apagaron de golpe, convirtiéndose en murmullos ahogados que se confundían con el sonido lejano de la orquesta en pausa. Cada mirada, cada par de ojos brillando bajo los candelabros de cristal, se posaba sobre mí con una mezcla de sorpresa y respeto, como si de pronto todos comprendieran que aquella boda, con todo su lujo, tenía cimientos invisibles. Mis manos, mis años de sacrificio y un amor que había sido puesto a prueba. Valeria, con el rostro manchado por lágrimas y el rímel dibujando líneas oscuras sobre su piel blanca, se levantó lentamente del suelo. Sus manos temblaban, sujetando el vestido como si buscara equilibrio en algo que se le escapaba entre los dedos. Cuando sus ojos encontraron los míos, no vi a una novia, ni a una mujer adulta. Vi a mi niña, la que alguna vez me miraba con orgullo por el simple hecho de estar a su lado. Esa mirada me atravesó el corazón. Di un paso hacia ella, despacio, sintiendo el eco de mis tacones sobre el mármol reluciente, un sonido que cortaba el silencio como una campanada firme. Valeria abrió los labios, pero apenas pudo emitir un suspiro antes de que yo levantara mi mano suavemente, pidiéndole que guardara silencio. «Hija», dije con voz serena pero cargada de emoción, «no hace falta que digas nada ahora. Cuando el corazón está herido, las palabras no bastan. Lo que importa es lo que haces después de equivocarte, las acciones que hablan cuando todo se ha roto». Vi cómo su rostro se contrajo, como si esas palabras fueran una verdad que no podía esquivar. Un organizador, todavía atónito, se acercó con una copa de cristal tallado, llena de vino espumoso que brillaba bajo la luz de los candelabros. La tomé con firmeza, y durante un instante me quedé observando el líquido dorado, viendo reflejadas en él todas las noches en vela, todas las lágrimas que había derramado para llegar hasta ahí. Era como si aquella copa contuviera no solo vino, sino mi historia entera. Me giré hacia los invitados, que me miraban expectantes, y levanté la copa en el aire con la dignidad de quien ha sido herida, pero no derrotada. «Hoy quiero brindar», comencé, y mi voz se escuchó clara y firme, llenando cada rincón del salón, no por los lujos que ven aquí, ni por la seda de los manteles, ni por las luces de cristal que nos rodean. Brindo por el amor verdadero, el que no se compra ni se decora, el que no necesita aplausos para existir. Brindo por las madres que aman en silencio, que entregan su vida sin esperar reconocimiento, y que aún así siguen de pie cuando las hacen sentir invisibles. Brindo por el respeto, porque sin él, ningún banquete tiene sabor y ninguna celebración tiene sentido. El salón quedó en un silencio reverente, un silencio tan profundo que sentí como mis palabras caían como gotas de agua en un lago inmóvil. Entonces, poco a poco, los aplausos comenzaron. Primero fueron tímidos, un murmullo de manos que se unían con inseguridad. Pero después se hicieron fuertes, llenando el lugar con una energía distinta, una energía que reconocía no solo mi discurso, sino mi fuerza. Miré a Valeria. Seguía inmóvil, con las lágrimas cayendo como ríos por su rostro. Caminé hacia ella, extendí la copa y la miré a los ojos. «Si quieres que tu boda continúe, hija», le dije despacio, «será con el corazón limpio. No con orgullo, no con soberbia. Solo así esta fiesta tendrá sentido». Vi cómo su respiración se entrecortaba y cómo sus dedos temblaban cuando tomaron la copa. «Perdóname», mamá susurró. No eran palabras grandes, pero eran sinceras. Y eso, en ese instante, fue suficiente. La abracé. La abracé como si quisiera borrar todo el dolor de los últimos meses, todo el silencio y la frialdad que nos había separado. Sentí como su cuerpo se relajaba contra el mío, como si al fin hubiera encontrado el refugio que buscaba desde siempre. Teresa dio unos pasos hacia nosotras, pero no dijo nada. Sus ojos, antes tan altivos, parecían apagados, derrotados. Entendió sin palabras que no era el centro de esa historia. Su silencio fue su único gesto de reconocimiento, y eso, para mí, valió más que cualquier disculpa. La orquesta volvió a tocar, una melodía suave, casi como un susurro que acompañaba el nuevo aire que se respiraba en el salón. Todo parecía más liviano, más real. Por primera vez en toda la noche, sentí que podía respirar sin el peso de una herida abierta. No era un final feliz todavía, pero sí un principio. Valeria, entre sollozos, tomó el micrófono.
Su voz tembló al principio, pero luego se fortaleció. Gracias a todos por estar aquí, dijo. Hoy aprendí algo más grande que cualquier lujo. Entendí que no hay boda, ni vestido, ni banquete que valga más que el amor de una madre. Y eso es lo que quiero honrar hoy. Sus palabras hicieron que muchos de los invitados bajaran la mirada, conmovidos. Algunos incluso se llevaron la mano al corazón, como si lo sintieran latir un poco más fuerte. Yo me quedé quieta, observando cómo el salón recuperaba poco a poco su alegría. Pero dentro de mí había algo distinto, algo que ya no podía volver atrás. Entendí que mi voz, la de una madre que había sido ignorada, tenía peso, tenía fuerza. Y me prometí que nunca más dejaría que nadie me hiciera sentir menos de lo que soy. La orquesta empezó a tocar una melodía lenta, un vals suave que llenó el salón con una calma distinta. Me quedé de pie, observando a Valeria mientras los invitados comenzaban a ocupar la pista de baile. Ella se giró hacia mí, con los ojos todavía húmedos, y me extendió la mano. ¿Bailas conmigo, mamá?, preguntó con una voz que ya no era altiva, sino temblorosa y vulnerable, como la de la niña que me pedía que la cargara cuando tenía miedo de la oscuridad. Tomé su mano sin decir palabra. Caminamos juntas hacia el centro de la pista. Las luces del candelabro se reflejaban en su vestido blanco, haciendo que pareciera brillar con una pureza nueva. Cuando su mano tocó mi cintura y comenzamos a girar al ritmo de la música, sentí que todo el dolor de los últimos días se mezclaba con la nostalgia de los años que habían pasado tan rápido. El salón estaba en silencio, salvo por la orquesta. Los invitados nos miraban, pero por primera vez en toda la noche, no me importaba. Cerré los ojos un instante y dejé que mi mente viajara en el tiempo. Recordé las veces que bailé con Valeria en la sala de nuestra casa, cuando era niña y yo ponía la radio para distraerla del hambre o del cansancio. Ella se reía, giraba con su vestido viejo, y en sus ojos había una felicidad tan simple y pura que me partía el alma recordarla. Abrí los ojos y la vi sonriendo, aunque todavía con un poco de tristeza. «Perdóname, mamá», dijo mientras girábamos. «No sé en qué momento me olvidé de todo lo que hiciste por mí. Me dejé llevar por tonterías». Sus palabras fueron suaves, pero me llegaron al corazón como una caricia. No respondí enseguida. La miré con ternura, y mis ojos se humedecieron sin que pudiera evitarlo. «No me importa el lujo, hija». «Nunca me importó», le susurré al oído. «Lo único que me duele es que hayas pensado que yo era menos, cuando lo único que hice en mi vida fue ponerte primero». Valeria apoyó la frente en mi hombro y asintió, como si esas palabras fueran lo que necesitaba escuchar para entenderlo todo. La canción siguió sonando, con el piano y el violín llenando el aire. No sé cuánto tiempo bailamos. Sentí que el mundo se detenía, que no había nadie más en esa pista, solo nosotras dos, madre e hija, intentando reparar con un baile lo que la soberbia había roto. Los invitados comenzaron a aplaudir suavemente, como si hubieran comprendido que ese momento no era solo una danza, sino una reconciliación silenciosa. Algunos tenían lágrimas en los ojos, y yo, aunque traté de disimularlo, también sentí que las mías rodaban despacio por mi mejilla. Cuando la música terminó, Valeria se separó y me miró fijamente. «Te amo, mamá», me dijo, con la voz entrecortada. Y esas 3 palabras, que hacía tiempo no escuchaba con tanta sinceridad, fueron suficientes para calmar una parte del dolor que había cargado hasta ese instante. Nos abrazamos con fuerza, como si quisiéramos decirnos todo lo que las palabras no alcanzaban. En ese abrazo, sentí que mi hija volvía a ser mía, que debajo de todo el brillo y el lujo seguía estando la niña que siempre busqué proteger. Me quedé unos segundos más en la pista, respirando el aroma de su perfume y el de las flores que llenaban el salón. Sentí que, al menos por ese instante, todo valía la pena. Tal vez no olvidaríamos lo que había pasado, pero sí podíamos empezar de nuevo, bailando. Después del baile, me quedé en silencio, sentada en una de las mesas decoradas con manteles de lino y candelabros de cristal. Todos parecían haber recuperado la alegría, pero dentro de mí algo seguía doliendo, como una espina clavada en lo más profundo. Vi a Valeria sonreír con los invitados, agradeciendo, abrazando, y aunque me había dicho que me amaba, no podía borrar de mi corazón la imagen de la puerta cerrada, el guardia diciéndome que mi acceso estaba bloqueado. Ese momento me marcó. Tomé una copa de vino y la miré girar entre mis manos. Pensé en los años en los que trabajé hasta desgarrarme las manos para darle una vida mejor. En cada sacrificio silencioso que hice cuando no había nada en la alacena,
cuando cosía con los dedos hinchados para pagar su colegio. No buscaba agradecimientos, pero sí esperaba respeto, un lugar en su vida. Y esa noche, aunque algo se había reparado, sentía que una parte de mí había despertado. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Para no volver a dormirse. Me levanté de la mesa y caminé hacia la terraza del hotel. Afuera, el aire fresco chocó contra mi rostro y sentí el olor del mar mezclado con el perfume de las orquídeas. Desde ahí se veía todo el lujo del salón, las luces doradas, las copas brillando, el murmullo de la música. Pero yo solo podía pensar en lo invisible que me sentí, en cómo una madre puede darlo todo y aún así ser relegada a una esquina cuando llega el momento de celebrar. Cerré los ojos y escuché mi propio corazón. Sentí una mezcla rara de tristeza y fuerza. No podía quedarme atrapada en el dolor de ese día. Sabía que algo en mí debía cambiar. Por años viví solo para ella, para su futuro, para sus sueños. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, me pregunté, ¿y qué hay de los míos? Me vi reflejada en las ventanas del hotel, con el vestido que brillaba bajo la luz tenue. Pero no me vi como la madre que todos esperan que esté callada y conforme. Me vi como una mujer que había sobrevivido a muchas cosas, y que aún tenía vida por delante. Tal vez esta herida no era el fin, sino el inicio de algo nuevo para mí. Dentro del salón, Valeria me buscaba con la mirada, pero yo decidí quedarme un momento más afuera. Necesitaba espacio para mí, para procesar todo lo que había pasado. Miré al cielo, a las estrellas que parecían espiar mi dolor en silencio, y me pregunté si alguna vez mi hija comprendería por completo todo lo que había hecho por ella. De pronto, sentí una mano suave sobre mi hombro. Era Valeria. Me miró con los ojos todavía húmedos y me dijo, «Mamá, ¿estás bien?» Le sonreí, aunque por dentro todavía dolía. «Estoy aprendiendo a estarlo», respondí. Y esas palabras me sonaron como una promesa que me hacía a mí misma. Volvimos juntas al salón, pero mi mente estaba en otro lugar. Mientras la música llenaba el aire, yo sentía que mi corazón estaba planeando algo más grande, volver a mí misma, a mis propios sueños, a mi propia voz. Esa noche dormí poco, pero dormí con una decisión firme. No iba a dejar que esa herida me definiera. Me miraría en el espejo y recordaría que soy mucho más que una madre humillada. Soy una mujer que ha sobrevivido a todo. ¿Y tú? ¿Te has sentido alguna vez invisible en la vida de alguien que criaste, amaste y cuidaste con el alma? ¿Qué harías? ¿Quedarte esperando gratitud o empezar a buscar tu propia felicidad? Los días posteriores a la boda fueron extraños. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio de siempre, ese que a veces me calma. Era un silencio denso, lleno de recuerdos y pensamientos que me pesaban en el pecho. Pasaba mis manos sobre los rollos de tela del taller y sentía una especie de vacío. Por primera vez en años, ya no había un proyecto para Valeria, un sueño por tejer para ella. Era como si, al cerrar ese capítulo de su vida, me hubiera dejado sin rumbo. Una tarde, mientras organizaba las facturas de la boda, vi el saldo de mi cuenta bancaria. Aún quedaban ahorros, un dinero que siempre había guardado para imprevistos, pero que ahora, por alguna razón, sentía que debía usar para mí. Me quedé mirando los números como si fueran un mapa de lo que me quedaba de fuerza. Y entonces, una idea, al principio tímida, me cruzó por la mente: viajar. No para nadie más, no para cumplir el sueño de otro, sino para mí. Nunca había viajado fuera del país. Mi mundo había sido mi taller, mi casa, y de vez en cuando, una visita al mercado o al parque del barrio. Pero había algo dentro de mí que me gritaba: Lucía, ya es hora de regalarte lo que siempre diste a los demás: tiempo, cariño y algo de belleza para ti misma. Fue así como, casi sin pensarlo demasiado, comencé a buscar un destino. Y apareció la imagen de París, con sus luces, su Torre Eiffel y sus calles empedradas. Recuerdo la primera vez que vi una foto de París, en una revista vieja que encontré cosiendo. Me prometí que algún día caminaría por esas avenidas elegantes, con cafés llenos de aroma a pan recién horneado. Ese sueño se había quedado guardado en una esquina de mi corazón, esperando su momento. Y ahora, con todo lo que había vivido,
Sentí que ese momento había llegado. Fui a la agencia de viajes con los nervios de una niña. El joven que me atendió me mostró fotos de hoteles con terrazas decoradas con flores, con vista a la Torre Eiffel. Mientras veía las imágenes, sentí que mi corazón se aceleraba, como si estuviera tomando una de las decisiones más importantes de mi vida. Y tal vez lo era. Esa misma tarde, salí de la agencia con el boleto en la mano. Lo miré como si fuera una llave mágica que me abriría un mundo nuevo. Me sentí ligera, como si el simple hecho de atreverme a pensar en mí misma ya fuera una victoria. Caminé por la calle con una sonrisa que hacía tiempo no salía tan natural. Esa noche, al empacar una maleta pequeña, me miré en el espejo. Lucía, por primera vez en mucho tiempo, esto es solo para ti, me dije. Me sorprendí al ver que mis ojos brillaban con algo que hacía años no veía. Ilusión. No era ilusión por algo para otros, era por mí, por la vida que aún podía descubrir. Al día siguiente, tomé el avión. Desde la ventanilla vi cómo las luces de mi ciudad se hacían pequeñas, como si me estuvieran dando permiso para dejar atrás el peso de los últimos años. Cerré los ojos y sentí una mezcla de miedo y libertad. Miedo por lo desconocido, libertad por darme cuenta de que todavía podía elegir. Cuando llegué a París, el aroma del café y el pan recién hecho me envolvió. Caminé por las calles empedradas, vi las vitrinas de las pastelerías con sus dulces coloridos, y escuché a los músicos callejeros tocando el acordeón. Todo era como lo había imaginado, pero aún más hermoso porque ahora era real. Subí hasta la Torre Eiffel al atardecer. Desde allí, el cielo se tiñó de tonos dorados y rosados, y yo, con lágrimas en los ojos, susurré, esto también es mi vida. Me prometí que nunca más volvería a dejar que nadie me hiciera sentir una sombra en mi propia historia. Regresé de París con el corazón más ligero, como si hubiera dejado allá, entre sus calles empedradas y sus atardeceres dorados, las capas viejas de dolor que tanto tiempo cargué sin darme cuenta. Aún podía sentir el aire frío rozando mis mejillas al amanecer, cuando caminaba sola por las orillas del Sena con una taza de café entre las manos. Cerraba los ojos y escuchaba el eco de los músicos callejeros, el sonido de un acordeón que parecía contarme historias que solo mi alma entendía. París me devolvió un pedazo de mí misma que creía perdido, esa mujer que soñaba, que se detenía a admirar un ramo de flores en una esquina, que se emocionaba con una canción aunque no entendiera del todo la letra. Volver a mi casa fue extraño. No porque me pesara, sino porque las paredes parecían diferentes. Me di cuenta de que era yo la que había cambiado. Ya no era la Lucía que se encerraba en el taller a coser para otros, siempre apagando su propia luz. Entré con la maleta en la mano, y el aroma familiar de mi hogar me abrazó, pero también me recordó las ausencias. Entonces lo vi, sobre la mesa del taller, había un sobre. Blanco, sencillo, con mi nombre escrito a mano en tinta azul. Lo reconocí de inmediato. Esa era la letra de Valeria. Me quedé de pie, inmóvil, con el sobre en las manos. Podía sentir el latido de mi corazón golpeando contra mis dedos. Lo miré como si fuera un objeto frágil, capaz de romperme o reconstruirme. Sentí una mezcla de curiosidad y miedo, una oleada de recuerdos de su voz gritando en la boda, de su llanto arrodillada frente a mí. ¿Qué podía decirme ahora? ¿Había palabras suficientes para borrar aquel día? Finalmente, respiré profundo y rompí el sello, despacio, casi con reverencia, como si dentro hubiera algo más que papel. Leí la primera línea y mis ojos se humedecieron de inmediato. Mamá, sé que no merezco tu perdón tan fácilmente. Lo que te hice el día de mi boda no tiene justificación. Dejé que mi orgullo y las opiniones de otros me cegaran. Nunca debí ponerte en un rincón, cuando tú siempre fuiste mi hogar. Cada palabra era un golpe suave, una caricia dolorosa, como si ella también estuviera sanando mientras las escribía. Me senté en el sillón, con las manos temblando, y continué leyendo. Aprendí que ningún lujo vale más que tu presencia, que tu abrazo es más grande que cualquier fiesta. Te necesito, mamá. Te necesito como siempre, pero ahora lo sé de verdad. No pude contener las lágrimas. Lloré en silencio, dejando que las gotas resbalaran sobre el papel, como si cada una quisiera borrar el dolor que había en mi corazón. No eran lágrimas de rabia, eran de alivio, de sentir que mi voz, por fin, había llegado hasta donde debía. Levanté la mirada y vi el taller, mi refugio, mi campo de batallas y victorias silenciosas. Guardé la carta en una cajita de madera,
junto con un pañuelo bordado que me había regalado mi madre y una foto vieja de Valeria con trenzas, tomada cuando apenas podía decir mi nombre. No lo guardé para olvidar el dolor, sino para atesorar ese instante de verdad en el que mi hija había decidido dejar el orgullo a un lado y hablar desde el corazón. Esa noche encendí la máquina de coser. Pero no estaba trabajando para una clienta. No era para una boda ajena, ni para un vestido que otra mujer luciría. Tomé una tela de lino que había traído de París, color crema, suave, con una textura que me recordó las cortinas de un café parisino donde me senté a escribir una carta que nunca envié. Empecé a coser un vestido sencillo, con pequeños bordados que imitaban las luces de la Torre Eiffel. Cada puntada era una afirmación. Lucía, tu vida sigue. Tienes derecho a crear algo solo para ti. Mientras la aguja subía y bajaba, pensé en Valeria. ¿Vendría a verme? ¿Me buscaría para hablar cara a cara? No lo sabía, y por primera vez en años, sentí que no me desesperaba esa incertidumbre. Su carta me había devuelto una certeza. No estaba invisible para ella. Mi voz, mi presencia, mis sacrificios, habían dejado una huella tan profunda que ni el lujo ni la soberbia pudieron borrar. Cuando terminé de coser el dobladillo del vestido, lo colgué frente al espejo. Lo toqué con los dedos, como si fuera una caricia para mí misma. Sonreí, porque esa prenda no representaba solo un trozo de tela, era el símbolo de una mujer que había aprendido a poner su corazón en sus propias manos. A la mañana siguiente, volví a tomar la carta. La abrí de nuevo y la leí despacio, como si quisiera memorizar cada palabra. Por un segundo pensé en responderle, pero algo en mi interior me dijo que no era necesario. Cuando nos viéramos, no harían falta las cartas. Bastaría con la mirada, con ese lenguaje silencioso que una madre guarda en los ojos, incluso cuando ha sido herida. Salí al jardín con la carta doblada entre las manos. El aroma de las flores recién regadas me envolvió, el sonido del agua escurriendo en la tierra me hizo pensar en nuevas semillas creciendo, igual que yo. Cerré los ojos, dejando que el sol acariciara mi rostro, y sentí que la vida me estaba ofreciendo una segunda oportunidad. No solo con mi hija, sino conmigo misma. París había sido el inicio, sí, pero comprendí que mi verdadero viaje apenas comenzaba. No uno en avión ni en tren, sino un viaje hacia adentro, hacia el corazón que había estado tan ocupado dando amor, que se había olvidado de recibirlo. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para amarme a mí misma sin pedir permiso. Volví a ver a Teresa una semana después de regresar de París. La encontré por casualidad en una cafetería elegante del centro, una de esas con sillones de terciopelo, vitrales antiguos y aroma intenso a café recién molido. Ella estaba sentada sola, con una taza en la mano y el rostro más serio de lo que recordaba. Por un instante dudé si acercarme. Pero algo en mí había cambiado. Ya no me sentía pequeña ante ella, ni ante nadie. Caminé hasta su mesa, mis tacones resonando en el piso de madera, y le sonreí con una serenidad que me sorprendió incluso a mí. Lucía, dijo, levantando apenas la vista, como si mi presencia le incomodara. Teresa, respondí, con una voz tan tranquila que parecía venir de un lugar profundo en mi pecho. Me senté frente a ella sin pedir permiso, y el mesero nos miró con curiosidad, como percibiendo la tensión en el aire. Pedí un café negro, y el sonido de la cafetera en la barra llenó el silencio que se formó entre nosotras. Durante unos segundos, solo nos miramos, como dos mujeres que no necesitan palabras para medir su fuerza. Vi en sus ojos algo que no había visto antes, un destello de nerviosismo, casi de respeto. Quizá porque ya sabía lo que yo era capaz de hacer. Tal vez aquel día en la boda le quedó claro que yo no era alguien a quien podía pasar por encima. Sé que no quieres escucharme, comenzó diciendo. No vine a escucharte, la interrumpí, sin perder la calma. Solo quiero que sepas algo, Teresa. Yo no compito contigo. No soy tu enemiga. Soy la madre de Valeria, y eso nunca lo vas a cambiar. Ni tú ni nadie. Mis palabras fueron lentas, pesadas, como si cada sílaba llevara los años de sacrificio que había hecho por mi hija. Ella tragó saliva y bajó la mirada, algo que nunca antes había visto en ella. Su silencio fue más elocuente que cualquier argumento. No intentó justificarse, no intentó defender sus acciones. Y en ese momento, supe que ya no necesitaba una disculpa. La victoria no era humillarla, sino demostrarle que yo no dependía de su aprobación para sentir mi valor. Bebí un sorbo de mi café y me permití observarla con una nueva mirada.
Noté que, detrás de su elegancia, también había una mujer que quizás había tenido sus propias batallas, sus propios miedos. Por un momento, sentí una chispa de compasión, pero no la suficiente para olvidar todo lo que me hizo pasar. ¿Sabes qué es lo más triste de todo, Teresa? Que te olvidaste de lo que es ser madre. Tal vez piensas que el respeto se compra con lujos, con vestidos caros, con apariencias. Pero no. El respeto se gana con el corazón, con las manos que trabajan hasta sangrar por los hijos. Y eso es algo que nunca podrás quitarme. Ella me miró fijamente, con los labios entreabiertos, pero sin decir nada. Y yo entendí que no había nada más que agregar. Dejé un billete en la mesa para pagar mi café, me levanté y caminé hacia la puerta con la cabeza en alto, mientras el sonido de la vajilla y las conversaciones lejanas quedaban atrás. Al salir a la calle, sentí el viento fresco en el rostro y respiré hondo. París me había enseñado a disfrutar estos pequeños instantes, y ahora cada paso era como una afirmación de que mi vida me pertenecía. Miré los escaparates de las tiendas, con sus vestidos elegantes y perfumes caros, y me permití pensar en mí, en la mujer que había quedado enterrada bajo años de trabajo y renuncias. Pensé en Valeria. No le contaría este encuentro, no era necesario. Lo importante no era lo que Teresa pensara de mí, sino lo que mi hija aprendiera de todo esto. Sabía que el verdadero cambio vendría cuando Valeria entendiera el valor de sus raíces, de la historia que la trajo hasta donde estaba. Llegué a casa al final de la tarde, con una sensación de calma distinta. Encendí una vela aromática, me serví una copa de vino tinto y me senté frente a la ventana. Observé el cielo tornarse anaranjado y supe que algo en mí se estaba transformando para siempre. Esa noche dormí profundamente, sin la carga que había sentido durante tanto tiempo. Porque entendí algo esencial. A veces, el verdadero poder está en el silencio. En no tener que gritar para que te reconozcan, sino en seguir de pie, con la dignidad intacta. Mientras cerraba los ojos, una idea comenzó a tomar forma. No sabía aún qué haría, pero sentía que era hora de pensar en planes nuevos, en sueños propios que me devolvieran las ganas de vivir. Algo me decía que lo mejor todavía estaba por llegar. Desde que volví de París, algo en mí se había encendido como una chispa que ya no podía apagar. Había pasado demasiados años viviendo para otros, moldeando mis días en función de las necesidades de los demás, pero por primera vez en décadas, me levantaba cada mañana con la sensación de que mi vida me pertenecía. No era una libertad ruidosa, era silenciosa, casi delicada, pero tan firme que la podía sentir en mis huesos. Un domingo por la mañana, desperté temprano y, en vez de ir directo al taller como siempre hacía, me vestí con una blusa nueva que compré en Francia, ligera y de un color que hacía tiempo no me atrevía a usar, un rojo cálido, vivo, que parecía traerme de vuelta a la vida. Me miré en el espejo y por primera vez en años me sentí guapa, no por cumplir con nada, sino por mí. Ese día salí a caminar por el centro de la ciudad. Entré en una cafetería elegante con vitrales antiguos y aroma a canela. Pedí un café con leche y una rebanada de pastel de almendras. Mientras esperaba, miré por la ventana a la gente pasar y me descubrí sonriendo, no porque algo especial estuviera pasando, sino porque al fin me sentía en paz conmigo. Valeria me llamaba más seguido. Sus palabras eran diferentes ahora. Había respeto, un cariño más consciente. A veces me preguntaba si necesitaba algo, pero no, simplemente quería hablar, saber de mí. Me contaba que estaba aprendiendo a cocinar, que había entendido lo importante que era valorar a quienes siempre estuvieron. Su voz me sonaba distinta, más madura, como si de pronto hubiera visto todo lo que antes ignoraba. En una de esas llamadas, me dijo: «Mamá, quiero invitarte a cenar con Daniel, solo nosotros tres. Quiero que hablemos de todo, sin prisas, sin orgullo». Y acepté. No con el corazón en las manos, como solía hacer, sino con una tranquilidad que no conocía. Porque ahora sabía que podía decir sí o no sin sentir culpa. Mientras esperaba esa cena, seguí transformando mi vida en pequeños detalles. Redecoré la sala de mi casa con flores frescas, cambié los cojines viejos por unos con colores vivos. Compré un perfume que me recordó a mi juventud, uno con notas de jazmín y vainilla, y lo usé para mí, no para agradar a nadie. Empecé a salir con un grupo de amigas del barrio a una cafetería que descubrimos juntas. Era un lugar pequeño pero con mucho encanto, con sillones cómodos y vitrinas llenas de pasteles recién horneados. Hablábamos de todo, nos reíamos de cosas simples y, por primera vez,
Sentía que tenía un espacio para mí, un lugar donde no era solo la madre de alguien, sino Lucía, con sus propias historias. Una tarde, mientras caminaba por el parque, me detuve a ver a unas señoras mayores practicando yoga. Una de ellas me sonrió y me invitó a unirme. Dudé por un momento, pero terminé aceptando. Me sentí torpe al principio, pero después, mientras respiraba y sentía el sol en la piel, me di cuenta de que ese era el tipo de cosas que siempre había postergado. Y ahí me prometí, nunca más voy a dejar mis sueños para el final. La cena con Valeria y Daniel fue más sencilla de lo que imaginé. Nos sentamos en un restaurante con luces cálidas y música suave. Valeria tomó mi mano y dijo: «Mamá, quiero que sepas que he cambiado. Ese día de la boda aprendí más de ti que en toda mi vida. Me enseñaste que el amor no es servilismo, es dignidad, es saber decir basta cuando te hieren». Yo la miré, con los ojos brillando, y supe que esas palabras eran el verdadero regalo que siempre esperé. Esa noche regresé a casa con el corazón tranquilo. Sabía que nuestra relación ya no sería como antes, pero sería mejor, más real. Era como si ambas hubiéramos aprendido una lección que solo el dolor podía enseñarnos. Antes de dormir, me serví una copa de vino, encendí una vela aromática y me senté junto a la ventana, viendo las luces de la ciudad. Pensé en todo lo que había pasado, en la boda, en París, en Teresa, en mi propia transformación. Y me sonreí, porque entendí que, aunque el amor de una madre es infinito, también necesita espacio para amarse a sí misma. Miré mi reflejo en el vidrio, con la luz de la vela iluminando mi rostro, y susurré: «Lucía, te has encontrado a ti misma otra vez». Y fue como abrazarme por dentro. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que toda tu vida la vivías para otros, olvidando quién eras? ¿Qué harías si descubres, como yo, que nunca es tarde para empezar a vivir para ti misma? Un año después de aquel día en que mi vida dio un vuelco, todo parecía tan distinto que a veces me costaba reconocerme en el espejo. Ya no era la mujer que vivía encorvada por el peso de los demás. Había aprendido a sostenerme con mi propia fuerza, con una paz silenciosa que me hacía sentir orgullosa. Aquel dolor que me desgarró en la boda de Valeria se había convertido en una cicatriz que ya no dolía, pero que me recordaba cada día lo que valgo. En el aniversario de su boda, Valeria me llamó para invitarme a cenar con su familia. Dudé al principio, pero su voz sonaba distinta, cálida, como si de verdad quisiera compartir ese momento conmigo. Acepté. Esa tarde me vestí con un vestido sencillo, de lino color marfil, y me perfumé con el aroma que tanto me gustaba. Me miré en el espejo y sonreí, no por cómo me veía, sino por cómo me sentía. La cena se celebró en su casa, un lugar elegante pero acogedor. Daniel me recibió con una sonrisa genuina y un abrazo que no esperaba. «Lucía, gracias por estar aquí», me dijo, con una sinceridad que me desarmó. Al entrar, vi que la mesa estaba decorada con flores blancas y velas, como si quisieran darme un gesto de paz. Y en ese detalle supe que Valeria había pensado en mí. Mi hija me abrazó con fuerza, como hacía años no lo hacía. «Mamá, esta vez quiero que seas la primera en sentarte», dijo, mientras me llevaba hasta la cabecera de la mesa. Aquello me sorprendió tanto que sentí un nudo en la garganta. No necesitaba palabras grandilocuentes. Ese simple gesto valía más que todo el lujo del mundo. Durante la cena, Valeria habló de su vida, de sus planes, de cómo había aprendido a ver el amor y la familia de otra manera. Yo la escuchaba, en silencio, con el corazón lleno de gratitud. Cada frase suya era como una disculpa que no buscaba adornos, solo verdad. Me di cuenta de que ya no había resentimiento en mí, solo una paz que me invitaba a disfrutar ese momento. Después de comer, Valeria se levantó y fue a la cocina. Volvió con una caja pequeña en las manos. «Esto es para ti, mamá», dijo, con los ojos brillando. La abrí con cuidado y dentro había un colgante de oro con una palabra grabada: raíz. Cuando lo vi, no pude contener las lágrimas. «Eres mi raíz, mamá». Lo entendí demasiado tarde, pero lo entendí, susurró. No pude decir nada. La abracé con fuerza, y sentí que en ese abrazo todo el dolor se disolvía. Era como si el tiempo se detuviera y nos permitiera empezar de nuevo. Daniel nos miraba en silencio, con una sonrisa serena, y en ese momento supe que la familia que soñé para Valeria estaba floreciendo. Al salir de su casa esa noche, el cielo estaba despejado, con una luna enorme iluminando la calle. Me detuve un momento, respiré el aire fresco y miré hacia arriba.
Pensé en todo lo que había pasado en ese año, el dolor, los viajes, los cambios. Y sentí una gratitud profunda por no haberme rendido. Caminé despacio hasta mi casa. Encendí las luces, me quité los zapatos y me serví una copa de vino. Me senté frente a la ventana, viendo cómo la ciudad dormía. Y ahí, con el colgante en la mano, susurré para mí misma: lo lograste, Lucía. Nunca más volverás a ser una invitada en tu propia vida. Esa noche soñé con París, con sus calles iluminadas y el sonido lejano de un acordeón. Pero también soñé con mi taller, con mis manos creando algo nuevo, no para otros, sino para mí. Comprendí que la vida, aunque dura, todavía tenía mucho que ofrecerme. Al día siguiente, abrí el taller temprano. Tomé un pedazo de tela azul cielo y empecé a coser sin pensar. Cada puntada era una forma de celebrar mi libertad, mi nueva forma de ver el mundo. Sentí que estaba creando algo solo para mí, como un símbolo de todo lo que había aprendido. Supe entonces que este capítulo de mi vida no era el final. Era apenas el inicio de una historia distinta, más mía que nunca. Miré por la ventana, al amanecer, y sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo al futuro. Porque entendí que no hay lujo más grande que el de una vida vivida con amor propio y dignidad. ¿Crees que esta historia te sorprendió? Entonces no te imaginas lo que pasó cuando una madre escuchó de su propio hijo las palabras más crueles: no vales nada. Ella no gritó, no imploró, pero lo que hizo después, cuando el portero abrió las puertas de la mansión y dijo: la mansión es suya, pase, dejó a todos en shock. Te dejo este video en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de No vales nada, me dijo mi hijo. Y sonreí al ver: la mansión es suya, pase, porque el final es algo que te marcará para siempre. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.